Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. La familia de chismosos y enamorados de la farándula turca crece día a día y eso nos llena de alegría. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí una vez más. Hoy prepárense porque tenemos un vídeo que les va a encantar, especialmente a todos los que amamos la química entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, hablamos de ellos. Vamos a sumergirnos en un momento que nos dejó a todos con la boca abierta, un gesto que nos hizo suspirar y preguntarnos, ¿qué está pasando aquí? En este vídeo vamos a desentrañar un momento especial, un regalo inesperado que Can le hizo a Demet y que honestamente nos dejó a todos sin aliento. Vamos a analizar las reacciones, las miradas, las posibles interpretaciones y todo lo que rodea este increíble momento. Así que abróchense los cinturones porque el viaje va a estar lleno de emociones y por supuesto, mucha especulación de la buena, Antes de que sigamos adelante, si eres nuevo por aquí, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Nos ayudarías un montón a seguir creando contenido como este, y así no te perderás ningún chisme jugoso, ninguna teoría conspirativa, en broma, claro, y ninguna actualización sobre tus estrellas favoritas. Activa la campanita para no perderte nada. Prometemos que nunca te aburrirás con nuestras investigaciones, y nuestras divagaciones, todo sea por el salseo. Ahora sí, vamos a lo que nos importa. Como todos sabemos, la relación entre Can y Demet ha sido objeto de fascinación constante. Desde sus días en *Erkencicus*, la química en pantalla era innegable. Es que hasta la pantalla del televisor echaba humo. Pero, esa química se extendía fuera de las cámaras. La pregunta del millón, ¿verdad? Hemos visto entrevistas, fotos, momentos compartidos que nos hacen pensar una cosa y luego otra. Han habido rumores de todo tipo, amor, amistad, rivalidad. Un verdadero culebrón turco en la vida real. Una montaña rusa de emociones que nos ha tenido al borde del asiento durante años. Y justo cuando pensábamos que teníamos más o menos claro el panorama, ¡boom! Can Yaman hizo algo que nos volvió a poner patas arriba. Imaginen la escena, Demet en medio de un evento, luciendo radiante como siempre. La prensa, los fans, el glamour. Todo normal, hasta que de repente aparece Can con un regalo. No era un simple detalle, no era una flor marchita. Era algo especial. Algo que parecía sacado de un cuento de hadas moderno, un gesto que resonó en los corazones de todos los que creían en el amor verdadero. Ok, pongámonos un poco más específicos. No vamos a revelar de inmediato el regalo, porque queremos mantener el suspenso, digan que sí. Pero sí podemos decir que era algo que reflejaba la personalidad de Demet, algo que demostraba que Can realmente la conoce, que ha prestado atención a sus gustos, a sus pasiones. No era algo genérico que podría darle a cualquiera. Era un regalo pensado, un regalo con intención. Un regalo que gritaba, te conozco, te valoro y te admiro. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque la reacción de Demet fue difícil de descifrar. Una sonrisa, sí, obviamente. Un agradecimiento, por supuesto. Pero había algo más allí. Una mirada cómplice. Una ligera ruborización. Una chispa en los ojos que solo los más observadores pudieron notar. Un suspiro contenido que revelaba una emoción profunda. Los microgestos son los que delatan, ya lo saben. Hemos estado revisando vídeos, fotos, declaraciones de la prensa. Hemos hecho nuestro trabajo de detectives, ustedes saben. Hemos analizado cada fotograma, cada segundo de metraje. Hemos consultado a expertos en lenguaje corporal, hemos contactado a fuentes cercanas a la pareja, bueno, digamos que hemos leído muchos artículos de revistas del corazón. Y hemos encontrado detalles que nos hacen pensar que sí, que había algo más que simple amistad en ese intercambio. No estamos diciendo que están enamorados y que se van a casar mañana, ojo. Pero sí creemos que hay una conexión especial, una química innegable que va más allá de lo profesional. Una chispa que podría encender una llama, o ya la encendió y la están manteniendo en secreto. Ahora llegó el momento de la verdad. ¿Qué era ese misterioso regalo que Can le dio a Demet y que nos tiene a todos con la cabeza dando vueltas? Prepárense. Pónganse cómodos, que esto se pone bueno. Abran bien los ojos y agudicen el oído. Redoble de tambores. El regalo era un cuadro. Sí, un cuadro. Pero no cualquier cuadro.
Era una obra de arte abstracta, con colores vibrantes y formas intrigantes. Un cuadro que, según algunos críticos de arte y algunos fans muy observadores, reflejaba la energía y la personalidad de Demet. Era un cuadro que supuestamente Khan había encargado a un artista local, especificando que quería algo que representara a Demet. Una pieza única e irrepetible como la propia Demet. Imagínense la dedicación. No solo pensó en un regalo, sí. No, que se involucró en el proceso creativo, dando indicaciones al artista para que el cuadro fuera perfecto para Demet. Eso, amigos míos, es un gesto que va más allá de la simple amistad. Es un acto de cariño, de admiración, de profundo conocimiento del otro. Es como si Khan hubiera querido capturar la esencia de Demet en un lienzo. Y la reacción de Demet, una vez que vio el cuadro, fue aún más reveladora. Dicen que se le iluminó la cara, que sus ojos brillaron con una intensidad especial. Dicen que susurró algo al oído de Khan, algo que nadie pudo escuchar, pero que seguramente fue un agradecimiento sincero y emotivo. Ese susurro. El santo grial de los chismosos. ¿Qué le habrá dicho? ¿Un simple gracias? ¿Un esto es hermoso? ¿O algo más, comprometedor? Solo ellos lo saben. Claro, podríamos estar equivocados. Quizás todo esto sea una simple coincidencia, una interpretación exagerada de unos cuantos gestos y miradas. Pero, ¿dónde quedaría la diversión si no especuláramos un poco? ¿Dónde quedaría la magia de las historias de amor que nos encantan? ¿Dónde quedaría la esperanza de que el amor verdadero existe, incluso entre las estrellas de la farándula? Además, no olvidemos que Khan y Demet son artistas. Son actores. Saben cómo interpretar un papel, cómo transmitir emociones con una simple mirada. Así que, aunque todo esto sea una actuación, vaya actuación. Nos han mantenido enganchados, suspirando y fantaseando con su posible romance durante años. Son maestros del arte de la seducción, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y ese regalo, ese cuadro, fue la guinda del pastel. Fue el momento que nos hizo creer, aunque sea por un instante, que el amor entre Khan y Demet es real, que va más allá de las cámaras y los sets de grabación. Un destello de autenticidad en un mundo de apariencias. Pero... siempre hay un pero, ¿verdad? También hay que ser realistas. Ambos son profesionales, ambos están en el ojo público y ambos tienen una imagen que mantener. Quizás todo esto sea una estrategia de marketing, una forma de mantener viva la llama de la expectación entre sus fans. Quizás simplemente son buenos amigos que se aprecian y se respetan. Quizás, nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que la química entre ellos es innegable. Y que ese cuadro o ese regalo tan especial, fue un gesto que encendió la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Un gesto que nos recordó que el amor en todas sus formas, sigue siendo una fuerza poderosa y misteriosa. Ahondando un poco más en el significado del cuadro, la elección del arte abstracto como regalo no es casualidad. El arte abstracto, por definición, permite múltiples interpretaciones. Cada espectador puede ver algo diferente en él, dependiendo de su propia experiencia y sensibilidad. Quizás Khan eligió este tipo de arte para darle a Demet la libertad de interpretarlo a su manera, para que ella pudiera encontrar su propio significado en el regalo. O quizás él mismo vio algo en ese cuadro que le recordaba a Demet, algo que no podía expresar con palabras. Además, la elección de colores vibrantes sugiere una personalidad alegre, enérgica y apasionada. Los críticos de arte y nuestros fans más expertos en la materia, han señalado que los colores del cuadro recuerdan a los colores que Demet suele usar en su ropa y en su maquillaje. Un detalle que demuestra una vez más, que Khan realmente conoce a Demet y que ha prestado atención a los detalles. En cuanto a la reacción de Demet, la información que hemos recopilado es variada y contradictoria. Algunas fuentes dicen que se emocionó hasta las lágrimas, otras que mantuvo la compostura en todo momento. Algunas que se abrazaron efusivamente, otras que solo se dieron un beso en la mejilla. La verdad, como siempre, estará en algún punto intermedio. Lo que sí parece claro es que Demet se sintió halagada por el gesto de Khan y que apreció el regalo. Y no podemos olvidarnos del contexto. En ese momento ambos estaban en un punto álgido de sus carreras. Erkencicus había sido un éxito mundial y ambos se habían convertido en estrellas internacionales. La presión mediática era enorme y cualquier gesto, cualquier palabra,
era analizada hasta el más mínimo detalle. Quizás esa presión influyó en la forma en que ambos reaccionaron al regalo. Quizás quisieron mantener una actitud discreta para evitar alimentar los rumores de romance. Así que, después de todo este análisis, ¿qué podemos concluir? Pues que la relación entre Khan y Demet sigue siendo un misterio. Que el regalo de Khan fue un gesto significativo que demostró que conoce y aprecia a Demet. Y que como fans seguiremos observando, especulando y fantaseando con su posible romance. La esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? En resumen, hoy exploramos el sorprendente regalo de Khan Yaman a Demet Özdemir, un cuadro que desató olas de especulación y nos hizo cuestionar la naturaleza de su relación. Analizamos las posibles interpretaciones, las reacciones y el significado detrás de este gesto, recordándonos por qué la química entre estos dos artistas sigue cautivando a tantos. Y sobre todo nos recordamos a nosotros mismos lo divertido que es dejarse llevar por la imaginación y fantasear con historias de amor imposibles. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos creándolo. Queremos saber su opinión, ¿qué creen que significó ese regalo? ¿Creen que hay algo más que amistad entre Khan y Demet? Déjenos sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leerlos y responderlos. Y no se olviden de compartir sus teorías conspirativas más alocadas. Y antes de despedirnos no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no creer en la magia del amor.